Empiezo la grabación. Bien, para revisar rápidamente esta clase, junto a ustedes, por favor, con su tabla periódica, sobre todo, su tabla periódica. Mano ahí, o mejor dicho, en su mano, la tabla periódica, para ir conmigo. En este caso, debemos tomar en cuenta, recordar, metales fuertes, metales de transición, estoy indicando con el puntero del mouse, otros metales, metaloides, los no metales y los últimos gases nobles o raros, que estos no van a formar ningún compuesto. Entonces su estado de oxidación va a ser cero de los gases nobles o raros. Aquí está el otro cuadrito que indica dónde están ubicados los metales, no metales, que está en su libro, que tienen que revisar. Y empezamos con esto. Mucha atención. La UPAC, que son siglas del nombre en inglés, UPAC. ¿Qué significa que está acá? International Union of Pure and Applied Chemistry. ¿Qué significa eso? Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es la unión de los sabios de la química en el planeta. Ellos son los que determinan cómo nombrar y cómo escribir los compuestos y elementos químicos. Vamos a suponer de que aquí la señorita Lourdes Suárez le encantó la química, hace investigaciones, va a un laboratorio, inventa un nuevo elemento químico y dice, quiero que lleve mi nombre, y presenta a los genios de la UPAC, quiero que se llame elemento Suárez Unedi, para acordarme que estudié en la UNEDI. Los de la UPAC van a recibir, dice, a ver si pueden aceptarle o pueden rechazarle su nombre, pero usted es la que pone el nombre. Esas son las consideraciones para que todos tengan la idea. Entonces, dos cosas fundamentales cuando hablamos de química y elementos y compuestos químicos. La notación y la nomenclatura. Son dos cosas diferentes que pero van de la mano. Nomenclatura es nombrar. Pues cuando vean y revisen, nomenclatura es nombrar. Todos tienen un nombre. Y notación es escribir. ¿Cómo voy a escribir ese compuesto? ¿Cómo voy a escribir ese compuesto? Aquí tengo una parte, un resumen. Repito, ustedes pueden revisar este video las veces que sean necesarias para poder manejar de mejor manera si es que no entendió las cosas. Para nombrar necesita usted primero entender. Se tomó como referencia los nombres antiguos, tradicionales de los elementos. Como les decíamos, la última clase, realmente la química viene de una parte de alquimia. La química viene de la alquimia. Y la alquimia era considerada como brujería, hechicería, porque los magos, brujos, sabían utilizar estos conocimientos para hacer explotar algo de la nada, para salir humo, para hacer fuego. Era porque sabían las características que tienen algunos elementos químicos y al frotarlos con otros podían producir hasta explosiones. Entonces, una persona que desconocía esto, como los reyes, oh, yo tengo mi mago y puede hacer explotar a todos ustedes, etcétera. No se olviden que los reyes, para ser los más fuertes del planeta, a los alquimistas les dejaba encargados dos cosas: que busquen la piedra filosofal o el elixir de la vida. La piedra filosofal era un material que convertía todos los metales en oro. Eso era todo. Es la piedra filosofal. No lo de la película de Harry Potter. Harry Potter y la piedra filosofal, que no tiene nada que ver de convertirse en oro. Y el elixir de la vida, el tratar de encontrar la agüita que se toman para ser eterno joven y no morir nunca. Esas son las dos cosas que les dejaban encargados los alquimistas, que eran considerados brujos. Pero de alquimistas se convirtieron en químicos, que ya son científicos actualmente. Bueno, en ese tiempo antiguo, sobre todo los alquimistas, ya conocían varios elementos, tenían nombres de uno u otro lado. Y esos nombres se han mantenido, por eso se mantiene el nombre tradicional. Por favor, alguien tiene abierto ahí, Mónica Herrera, su micrófono. Igual voy viendo acá, por favor, cerralo, porque más adelante lo voy a presentar en la pizarra para explicar los estados de oxidación. El nombre tradicional como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, helio, esos nombres se mantenían. Listo. Además, se dio el nombre a los elementos químicos dependiendo del país o continente donde les encontraron o donde les descubrieron. Por ejemplo, ahí tenemos en la tabla periódica el aremericio, lógicamente en honor a América, el europio, el francio, el germanio. ¿A quién hará honor el germanio? ¿A quién recordará? ¿Qué país? ¿Alguna vez han escuchado?
Alemania. Perfecto. Ahí sale Made in Germany, hecho en Alemania. Entonces las señoras o señoritas que están aquí, que se llaman Germanias, traduciendo es Alemania, pero a pesar de que los nombres y apellidos nunca se traducen, pero eso es lo que significa. Muy bien, primera parte. Segunda parte, que se mantiene en el nombre de latín. Muchos de los nombres antiguos se han utilizado siempre el nombre de latín. Hasta en nuestra religión católica, antiguamente daban la misa en latín. Entonces el padrecito era in nomine Patri, di Filii, Spiritus Sancti, y nadie sabía lo que trataba. Pero cambiaron ya después de una reunión que tuvieron lo que se denomina lo que fue Concilio Vaticano II, la reunión ecuménica, nos dijeron hay que traducir el idioma a nuestros feligreses porque se nos están yendo de la iglesia. Y por eso ahora tenemos nuestra Biblia que está en castellano. Caso contrario, antiguamente era solo en latín. ¿En qué años? Para que se den la idea, a partir del año 1963, que hubo Concilio Vaticano II. De ahí cambian los hechos, sobre todo de quienes somos seguidores de la Iglesia Católica. En química existen muchos nombres que también se mantienen en latín. Por ejemplo, el fósforo, búsquele en la tabla periódica, es un no metal. El fósforo, ¿ya lo encontró? El fósforo, su símbolo debería ser la F, por fósforo, pero no. Como fósforo viene de fosforum, observen aquí en la diapositiva en su celular o en su computador, el símbolo químico es la P. La P. Entonces, fosforum es el nombre latín. Natium. Natium significa sodio. Sodio. Búsquele dónde está el sodio. Es un metal. El símbolo químico es la Na. Sodio debería ser la S. Ya vamos a ver un poco más adelante. Ya. Natium. Calium es el potasio. Calium es el potasio, cuyo símbolo químico es la K. Entonces, para poner los símbolos químicos se ha mantenido el nombre de latín. A mí no me enseñaron eso en el colegio, me hicieron aprender de memoria y no sabía por qué tenían esto. Ya averiguando más adelante, pues sabemos de que vienen de los nombres en latín. Otros símbolos químicos que tienen su tabla periódica llevan el nombre del descubridor, lo que le dije ahorita para la señorita, le puede poner su apellido, su nombre, el nombre de su hija, lo que quiera. Pero muchas veces se le toma el apellido del, en este caso, el investigador. Por eso tenemos el elemento químico curium, en honor a los esposos Curie, Marie Curie sobre todo. Revisen quiénes eran. Ellos son los que ganaron sobre todo. Sin baña, se ha salido de, voy a dejarle admitir porque sí ha estado aquí, estoy revisando. Los esposos Curie, especialmente Marie Curie, fueron investigadores científicos que trabajaron mucho con lo que es material radioactivo. No sabían qué era la radioactividad. Y fue tal caso que el esposo murió feamente. Para decirles prácticamente, moría casi podrido en vida. Le dolía todo. Un tipo de daño por la radioactividad terrible. Y Marie Curie, las mujeres son más fuertes que los hombres desde el punto de vista, sobre todo, de enfermedad, por cierto. Los hombres nos da una gripe y nos vamos a la cama y nos morimos. Las mujeres dan a luz y en 2 días ya están cocinando, lavando, ya están haciendo. Imagínense. Entonces, tienen una mayor fortaleza. En ese caso, Marie Curie fue mucho más fuerte. Entonces, aquí tenemos, para que se acuerde, el Curio es en honor a los esposos Curie. El Einsteinio, y ahí puede estar el nombre suyo, si es que inventa algún elemento químico. Y la IUPAC la acepta. Hay nombres de planetas como el selenio. El selenio se recuerda a los selenitas. Selenio es luna, la luna. No hay elemento químico la luna, es selenio. Selenio significa luna. El uranio, el neptunio, el plutonio. Entonces, como se dan cuenta, los nombres que están en la tabla periódica dan nombre o reflejan de alguna cosa. Por ejemplo, para esta semana estaba de dónde viene el nombre de oro. El oro, el símbolo químico es AU, porque viene del latín aurum, aurum. La plata, que está cerca de los metales de transición,
La plata, el símbolo químico es Ag, porque viene del latín argentum. Argentum, sí. Argentina significa plata, por específicamente el Río de la Plata. Eso es. Y esas son las pequeñas grandes cosas que vamos a ir comprendiendo durante todo el tiempo. Bien, y eso tiene que ir usted tomando referencia. Una vez que sabemos los nombres, ¿cómo anotamos? Para escribir los símbolos químicos debemos tomar en cuenta la primera letra de cada elemento en mayúscula. Aquí algunos ponen como quiera, 0. La primera letra del nombre del elemento en mayúscula. Por eso ahí está. El hidrógeno es H mayúscula. El oxígeno, la O mayúscula. El flúor, la F mayúscula. Hay elementos químicos que se repiten las primeras letras. Por lo tanto, estos elementos químicos utilizan la segunda o tercera letra, pero minúscula. Entonces tenemos aquí Na, sodio, porque si dejamos solamente la N es el nitrógeno, y el nitrógeno es muy antiguo, entonces por eso Na, sodio, que es de natio, que ya acabé de explicarles. Tenemos Ca, que es el calcio, porque si ponemos solo la C es carbono, que es muy antiguo. Entonces los más nuevos tienen que tomarse la segunda o tercera letra del nombre del elemento con minúscula. Eso es todo. Y eso tiene que estudiar y aprenderse. Bien, en el caso de los compuestos químicos, se toma en cuenta los símbolos químicos y unos numeritos que se llaman subíndices que indica las veces que se repite un elemento químico en ese compuesto, que es importante. Por ejemplo, H2O sabemos que es agua, pero si usted va y compra en la farmacia H2O2, es agua oxigenada. El agua común, que es H2O, se toma y necesitamos todos los días para mantener el equilibrio homeostático. Porque si no tomamos agua suficiente, podemos deshidratarnos y hasta morirnos. Pero no puede ir a la farmacia y comprar agua oxigenada y tomarse. El agua oxigenada es tan fuerte que se utiliza cuando no hay mertiolate, cuando no hay alcohol, para limpiar heridas. Mata las bacterias, evita que se vaya de pronto a causar infecciones alguna herida. Así de fuerte es el agua oxigenada. En algunos casos las mujeres utilizan el agua oxigenada para pintarse el pelo. Y no es pintarse, sino decolorarse. Es tan fuerte que su pelo negro se hace amarillo. Ese es, por eso lo que hasta en las telenovelas, sobre todo mexicanas y venezolanas, les tratan mal a los antagónicos, al artista, le dice, esa oxigenada. Se refiere a que, como no es el pelo rubio natural, se supone que se ha tinturado y lo más sencillo es lavarse con agua oxigenada. Hoy los hombres también hacen eso. Se lavan y quedan rubios. Lo que hace es quitar el color del pelo porque es demasiado fuerte. No es que se tinturan, quitar el color. Tenga mucho cuidado porque eso puede hasta quemarle su cuero cabelludo. Bueno, dando la información general. Vamos entonces a continuar un poquito más acá. ¿Cómo se representan los compuestos? Puede ser con la fórmula química, que esto fue esta semana también la tarea. Una fórmula química simple, condensada, desarrollada o estructural. Una fórmula química utilizando representación de Lewis. O también las representaciones que tenemos en algunos colegios, laboratorios, pelotitas que identifican los elementos químicos y vamos uniendo para identificar cómo están de pronto presentes en la naturaleza. Son formas de representar a los elementos y a los compuestos químicos. Y estaba muy estructurado en su libro. Aquí está. Fórmula empírica, fórmula molecular, fórmula desarrollada, fórmula estequiométrica. Esta estequiométrica se diferencia de la de acá porque ustedes se dan cuenta, tiene una línea delgadita, una línea más gruesa y una línea puntiaguda. Estas líneas dan información en el aspecto en el espacio. Una línea que es recta y sencilla significa que está al mismo nivel de este elemento que sería el nitrógeno, al mismo nivel. El que está grueso significa que está adelante del elemento. Y el que está con liñitas o puntitos está atrás. Eso es la representación en el espacio. Entonces, hay mucha información cuando se elaboran procesos químicos, especialmente química analítica, para determinar qué compuesto de pronto le dieron
a algún paciente o de pronto falleció alguien, se necesita realizar y se elaboran estos procesos, se elaboran todo esto. Bien, esto está en su libro. Aquí indica los estados de oxidación. Hoy realmente se llaman estados de oxidación. Mucho se habló algún tiempo sobre, ¿cómo es? En este caso, sobre las valencias. Realmente son estados de oxidación porque el momento que se pone carga más, menos, ese es estado de oxidación. Lo que vimos la semana anterior con ustedes y que se ganó, creo que la señorita García Ángela, sobre el asunto de cuáles son los elementos que pierden o la electronegatividad, etcétera. ¿Se acuerdan todo eso? Electronegatividad, electropositividad. No se olviden, aquí que lo que está en su libro, el elemento que tiene con carga positiva, como en este caso el hidrógeno, que está aquí mi flechita del mouse, significa que este está entregando un electrón. Los que tengan positivo siempre, significa que entrega electrones. Si tiene más uno, entrega un electrón. Si tiene más dos, entrega dos electrones. Si tiene más tres, entrega tres electrones. Los que tienen carga negativa, como el mismo hidrógeno, menos uno, significa que roba un electrón. Si tiene menos dos, como el oxígeno, este roba dos, etcétera. Entonces, la carga, eso se llama estado de oxidación, indica número de electrones que entrega cuando es positivo o que roba o recoge cuando es negativo. Y eso es importante tomar en cuenta para formar los compuestos, porque no puedo formar los compuestos como me dé la gana. Necesitamos hacer un proceso matemático tomando en cuenta esto. Entonces, usted tiene que saber esto para entrar a las universidades. Usted no puede llevar estas hojitas, tiene que llevar en su cerebro. Ojo. Entonces, esto tiene que aprenderse usted. Aquí está como grupo 1, 2, 3, 4, hasta el número 17, porque el 18 no puede estar aquí. Aquí está hasta el número 17. El número 18 no, porque son los gases nobles o raros, no tienen carga, porque no necesitan ni robar ni entregar electrones, porque ellos ya están con la regla del octeto cumplida. Y ya no podemos explicar más. Miren este manganeso. Este manganeso parece una loca del barrio, o un loco del barrio que anda de aquí para allá como pata caliente. Unos datos entrega 2 electrones, otros 3, 4, 6, 7, vean. Dependiendo con quién está de pronto bailando, entrega los electrones para que se dé cuenta. Perfecto. Entonces así podemos hacerle análisis. Yo les entregué esta hojita, les envié al grupo y desde la próxima semana tiene que estar impreso y tiene que estar ya asimismo presentándome junto con la tabla periódica, no de la próxima, sino el día que tengamos clase, de aquí en 3 semanas. La próxima es la prueba parcial y en 15 días el examen. Miren, están ubicados aquí que aquí arriba están los denominados metales de valencia fija, realmente son estados de oxidación fijo. Entonces yo sé de que están los monovalentes que van a ser hidrógeno, litio, corresponden a los de la primera fila, los del grupo de la primera parte de la tabla periódica, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ceso, francio, eso más uno. Siempre estos jóvenes entrarán, excepto el hidrógeno que puede ser menos uno, siempre entrarán con más uno. Si usted para igualar un compuesto le pone más 2 o más 3, destruye el universo. Para eso es importante saber esto. ¿Estamos claros? Si yo le veo que un compuesto que me pone usted, que el potasio le pone más 2 o más 5, 0. Porque ¿cuál es el estado de oxidación? Más 1. Solo es por eso se llaman monovalentes. Solo tienen ese estado de oxidación. Los otros que tienen un estado de oxidación, solo que tienen 2 electrones, o sea, más 2. Berilo, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, sin cadmio. Los que tienen más 3, solo 3 no pueden perder 1 ni 2. Siempre pierden 3 electrones. Aluminio, bismuto, galio, indio, escandio, iridio, itrio, lantano, disprocio, gadolodinio, europio, herbio y abdio. No más. Más 4, etcétera. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 6. Esos son los de estado de oxidación que siempre estarán presentes con los compuestos. Ya voy a ir a indicarles en la pizarra. Voy a ir un poco más rápido. En esta tabla periódica les he separado aquí en la parte media, observen, están los metales de valencia variable. En cambio, estos metales
Sí, le ponen reggaetón, le ponen rock, baila. ¿Por qué? Porque el cobre y el mercurio puede ser con estado de oxidación más 1 o más 2. Pero si usted en un compuesto encuentra más 3 o más 4, no existe. Si encuentra más 1 o más 2, bien ese compuesto. Cualquiera de los dos. En un compuesto no puede estar con los dos estados de oxidación. Un compuesto es o más 1 o más 2. Los otros, el oro y el talio, más 1 más 3. Hierro, cromo, manganeso, cobalto y níquel. Estos sí quiero que se aprendan de memoria, porque esto les sacamos del aire, esto les hacemos bailar con todos. Estos van a ser las vedettes de la fiesta de la química. Entonces, de una vez, los 2 más 2 más 3, estos me ayuda a utilizar. Porque tenemos ayer, vean, la reglita que tengo de hierro, el clavo, todo eso es hierro. Entonces, el hierro puede formar compuestos con estado de oxidación más 2 más 3. Divalentes y tetravalentes más 2 más 4, más 3 más 3 más 4 y más 3 más 5. Hasta aquí bien. Estos se llaman anfóteros. Esto cuando vayan a la universidad se les explicará en la universidad. Estos actúan de otra forma diferente, pero aquí también les estoy dando. No vamos a trabajar con estos anfóteros. Para que alguien, ¿y por qué no trabajamos con estos? No, aquí no. Miren, el cromo también está acá con más 2 más 3 y acá también está con más 6. Este más 6 no lo vamos a usar. Ahora abajo tenemos los no metales. Los no metales normalmente son ladrones, recuerdan, pero también se roban entre ellos. Entonces, normalmente los monovalentes que son flúor, cloro, bromo y yodo, que tienen 7 electrones en su último orbital, solamente le falta un electrón para completar el octeto. Por eso roban un electrón y son menos 1. ¿Cuáles son todos? Flúor, cloro, bromo, yodo, hasta. Divalentes, oxígeno, azufre, selenio, teluro, que son menos 2. Trivalentes menos 3, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Tetravalentes menos 4, carbono, silicio, germanio. Es decir, estos roban electrones y por eso son negativos. Pero acá abajo está puesto, vean, una partecita, profe, ¿y por qué está más uno más 3? Porque se acuerdan que les decía cuál es el elemento más electronegativo, el flúor y el oxígeno. El oxígeno le saca el aire a todos estos. Y el oxígeno les roba electrones a todos, excepto al flúor. Les roba a todos estos. Y estos pobres entregan 1, 3, 5, 7 electrones, dependiendo del compuesto. Ya veremos. Por eso tienen que ir revisando, tienen que sacar la información, etcétera. Aquí está en el libro indicándoles cómo puede usted hacer el cálculo del estado de oxidación de un elemento cualquiera, elaborando o convirtiendo en una ecuación química, en una ecuación química, perdón, en una ecuación matemática. Aquí, por ejemplo, el azufre que está en X, saca la X y aquí en este compuesto el azufre ha entrado con estado de oxidación más 4. Por ejemplo, yo con esa información voy a la hojita que les doy, voy al azufre, estado de oxidación más 4 más 6, sí, se ha habido el más 4. Por lo tanto, este compuesto sí existe. Eso es lo que tienen que hacer. Si me salía más 5, no tiene más 5, por lo tanto ese compuesto no existe. Eso es, para eso sirve. Aquí, el X es el nitrógeno. Hace todo el proceso como una ecuación matemática y ha tenido más 5. Veamos el nitrógeno si tiene más 5. El nitrógeno está aquí, nitrógeno pues, tiene más 1, más 3, más 5. Entonces sí ha habido ese compuesto. Para eso me sirve esta tablita y aprenderme de memoria. Y cuando ya sé, veo que algunos compuestos son correctos o son incorrectos, etcétera con esto. Bien, por favor cerrar todos ¿cómo es? Sus micrófonos, si están cerrados todos. Por ahí Laura Moreira, sigo viendo de que no se le ve la cara. Si seguimos así, tendré que sacarle del aula, lo sentiré mucho. Voy a ir rápidamente para que se den cuenta cómo debemos hacer un poco más sencillo que lo que dice ahí el libro, sin necesidad de hacer un proceso matemático fuerte. Voy a poner el agua, H2O. Primero que nada, el 99% de los compuestos del oxígeno entra siempre con menos 2. Conmigo vamos a trabajar siempre con menos 2. Entonces ya le pongo directo menos 2. Siempre los estados de oxidación se pone arriba. Y el hidrógeno, ya sabemos que es más 1 o menos 1. Si el 1 es negativo, el otro tiene que ser positivo. Más 1. ¿Cómo compruebo de que están bien las cosas? Ojo, verá lo que voy a ir paso a paso. Menos 2 por 1, recuerde si no está escrito nada aquí, es el 1. Menos 2 por 1, menos 2. ¿Verdad que estoy yendo paso a paso? Porque después van a decir alguien, ¿de dónde saco ese menos 2, Licen?
Y ahora sí acá, más 1 por 2, más 2. Más 2 menos 2 es igual a 0. En otras palabras, todos los compuestos tienen que dar el resultado de la suma algebraica 0. Si no le da 0, no existe ese compuesto, a no ser que sea un guión. Bueno, eso hablaremos en un momento dado. Eso es todo. No necesito hacer todo el proceso. Voy a hacerlo con lo que está ahí, uno de los ejemplos que tiene ahí. H2SO4. ¿Qué dijimos del oxígeno? Menos 2. Ya le pongo. Si está el oxígeno menos 2, el hidrógeno va a ser más 1 siempre. Ya tengo. Este no sé cuál es. Menos 2 por 4, ¿cuánto sale? ¿Menos cuánto? Menos 2 por 4. Menos 8. Perfecto. Ya tengo menos 8. Voy acá. Menos 1 por 2. Perdón, más 1 por 2. Más 1 por 2. Más 2. Más 2. Perfecto. Ahora sí. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 8? 6, dice. 6. Por lo tanto, este azufre tiene que ser con más 6, porque 6 por 1, más 6. Más 2 más 6, más 8. Menos 8 igual a 0. Deme viendo en la hojita o ahí en el libro donde tiene, voy a subirla yo acá también. No, bueno, no le estoy presentando. Que el azufre tenga un estado de oxidación más 6. Si no tiene más 6, no existe ese compuesto. ¿Se ha habido? Sí tiene, dice. Eso, hay más 2, más 4, más 6. Sobre todo más 4, más... Por lo tanto, sí existe este compuesto. Este compuesto se llama ácido sulfúrico. ¿Ya ven? Así de fácil. Más fácil de lo que está en el libro. Pero si quiere hacer como el libro, no hay problema. Perfecto. ¿Ya ven? Facilito. Primera situación. Vamos entonces a finalizar la exposición y con la tarea que tienen para esta semana. Vamos a ver. La tarea va a ser muy sencilla. De gana les puse así una tarea tan fácil. Pero bueno. Van ustedes a rellenar este cuadrito con los elementos. Hidrógeno, potasio, magnesio, hierro, mercurio, oro, carbono, fósforo, selenio, yodo. Lo que está aquí. Ya hicimos esto anteriormente. Ya hicimos hasta el grupo. En donde el oxígeno, símbolo. Entonces ahora ya con mayor la naturaleza, lo que hemos desarrollado y lo que hemos aprendido el día de hoy. Todo esto sacamos de información de la tabla periódica y del libro o de la hoja de estados de oxidación que les di a ustedes. Símbolo del oxígeno, O. Número atómico, que es de la Z, 8. El número atómico indica número de protones, número de electrones, que va a ser 8, 8. Número de niveles o periodo, tengo que ver cuál es el nivel o periodo del oxígeno. Voy a la tabla periódica, oxígeno, voy a la parte izquierda, ya sabe, aquí periodo 2. Entonces es periodo 2. No puedo poner cualquier cosa. Familia, voy acá a la tabla periódica, si no me acuerdo todavía. Familia 6A. Y de una vez grupo 16. Entonces voy llenando familia 6A, grupo 16. Y el número de oxidación, ve en la tabla periódica, ve en la hojita que les di o en el libro, menos 2. Menos 2. Se acabó. Recuerden que algunos tienen algunos estados de oxidación, entonces ustedes va a coger. Aquí tiene para el magnesio, el hierro, mercurio, oro, carbono. Tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Estamos claros? Eso se les abrirá o entre hoy o mañana la tarea para que envíen máximo hasta el día de mañana, 11:30 de la noche. Ya saben. Listo, perfecto. Para próxima clase, para próxima semana revisar y tenemos la prueba parcial 2. Estudiar, revisar. Ahí están los videos, quedarán igual dispuestos para ustedes para que no tengan inconveniente. En ese caso,